¿verdad? Creo que tengo ahí un problema. Chicos, en lo que la ponen, por favor, ahorita les van a pasar la lista. Pueden ponerle ahí un puntito a un lado de su nombre. Si falta algún dato, por favor, lo pueden complementar. Gracias. ¿Qué pasó con él? Sí, ahorita está. Lista de asistencia. ¿Recuerdan el pasaje de Lucas 24? Sí, de Lucas. Camino de Maús. ¿Recuerdan el camino de Maús? Sí. ¿Tienen vivo todo lo que estamos hablando? Sí. Bueno, esto es algo que les quería comentar acerca de ese versículo que quería comentárselos. Es impresionante la capacidad literaria que el Espíritu Santo le da a ciertos hombres que escribieron las Escrituras o la Biblia para plasmar ideas de una manera muy, muy importante. Hay una forma literaria que se llama quiasmo. Recuerden, no va a haber examen, entonces nada más les quiero que me pongan atención. Esto es para que podamos aprender todos. Es una forma literaria que se llama quiasmo. ¿En qué consiste este quiasmo? O algunos le dicen sándwich literario. ¿Qué va en un sándwich hasta arriba? Hasta abajo. Y en medio. ¿Y qué es lo más importante? ¿Lo de arriba o lo del medio? Lo del medio. Lo del medio. Entonces por eso le llaman sándwich literario, porque plasman una idea. A ver si nada más lo podemos ajustar. Plasman, ¿sí le alcanzan a entender ahí? Poquito. Okay, bueno, entonces plasman una idea al principio y la vuelven a repetir al final, pero cambiada. O sea, se la relacionan. Luego otra con otra. Y eso prácticamente es lo que sucede cuando leemos todo lo que dice Lucas. Miren, por ejemplo, en el inciso A, yo le puse inciso A. Deformación trapez, eso no lo menciona Lucas. No se ve. No, es que no da. Así lo dejamos. ¿Sí? Así lo dejamos ya para así. Nada más escalar un poquito a la derecha. Ya. Ahí así lo dejamos. Un poco más arriba. Quebrándose. Ahí está. Así lo dejamos. Aunque sea borroso. ¿Vale? Ya se me mareé. No, es que no da más. No, como D, pero nada más que no se mueva. Nosotros nos avisas a acopla, ¿verdad, chicos? Sí, entonces ya como quede, pero ahí, ya que no lo pueden mover. Bueno, su Biblia es muy grande. A lo mejor esto te sirve, mira. Aquí arriba. Gracias, Cristo. Entonces ahí estamos, ¿no? Me equivoqué. Ahí hubo. Sí, donde sea, pero que ya quede quieto. Gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, pues yo voy leyendo lo que alcanzo a entender. Ahí puse en la parte de arriba lo primero que viene en ese pasaje, y es importante que lo recuerden, que lo traten de tener fresco. Los discípulos van hacia un lugar fuera de donde deben de estar. ¿Sí recuerdan que iban hacia dónde? Camino de Maús. Hacia Maús. Van a un lugar donde no deben de estar. ¿Okay? Luego, dice, van tristes, caminando lento y sin esperanza. Recuerdan que antes de encontrarse Jesús con ellos, van así cabizbajos, tristes. Y la Biblia los describe de esa manera. Inciso C. Esto si quieren luego se los paso o los subo a la plataforma para que no pongan atención. No lo copien. No se entretengan en copiar, nada más pongan atención y yo les prometo que se los subo. Para que no tengan problemas. El inciso C. Jesús, perdón. Gracias. No se preocupen, o sea, de todo las fallas que tengan de que no se vea algo, nosotros se lo enviamos. Pero lo importante es que centremos nuestra atención en esto para que podamos comprender. En el inciso C puse, Jesús se les aparece, pero no lo reconocen, tienen los ojos vendados. ¿Sí recuerdan que pasa esto, verdad? Sí. El inciso D, Jesús les explica las escrituras al ir caminando con ellos. Recuerdan que dicen, ¿por qué son tontos? Porque son necios, no podían comprender, y les empieza a explicar las escrituras. Sí. El inciso E, que sería la parte del medio, sería como el jamón.
Jesús es el Mesías, el Salvador. Porque recuerden que nosotros pensamos que Jesús es el Mesías, el Salvador. Esa sería la parte del medio. Ahora, continuando con el relato, después de que dice eso, yo le puse inciso D, ellos entienden las Escrituras al estar quietos con Jesús. Recuerden que cuando estaban ellos, después que les estaba explicando las Escrituras, pasó a su casa y ¿qué dice aquí? Empiezan a entender las Escrituras cuando estaban quietos. Dice, ay, ¿a poco no latía tan fuerte nuestro corazón cuando nos explicaba? ¿Okay? Comparen este inciso con este inciso. ¿Okay? Jesús les explica las Escrituras al ir caminando con ellos. En este versículo, ellos entienden las Escrituras al estar quietos con Jesús. Perdón, pero no veo casi nada. ¿Recuerdan que aquí Jesús se les aparece pero no lo reconoce porque tiene los ojos vendados? Siguiendo ese relato de Lucas, ¿qué pasa aquí? Reconocen a Jesús, se les abren los ojos, pero Él desaparece. En un momento Jesús aparece y no lo reconocen, y cuando lo reconocen, desaparece. Entonces sí empiezan a checar los paralelos que hay. Sí. El inciso B de abajo. Regresan con el corazón alegre, corriendo, llenos de esperanza. ¿Cómo iban a Emmaús? Tristes, sin esperanza, y con sus pasitos y todo eso. ¿Y después cómo regresan? Corriendo, llenos de vitalidad, alegres. Entonces tratemos de comprender cómo Lucas está viendo que todo se está transformando a través de ¿qué? De reconocer que Jesús es el Mesías. ¿Quién es el Mesías? La esperanza que nos relata todo el Antiguo Testamento. Y por último, el inciso A. Los discípulos regresan al lugar donde deben de estar. En el inciso A anterior, los discípulos se van hacia un lugar, Emmaús. Y en el último, regresan a ese lugar. Van tristes, van contentos. Jesús se les aparece, Jesús desaparece. Uno les explica las Escrituras, el otro entiende las Escrituras, y el punto central, Jesús como Mesías y Salvador. Entonces, es algo que debemos reconocer en todo el Antiguo Testamento. Las formas literarias, quiasmos, poesías, todo eso, porque es algo que nos aporta muchísimo. Y seguramente habíamos leído ese pasaje, pero no nos habíamos dado cuenta de esa forma. Y esa forma es para recalcar algo muy importante. ¿Qué es lo que quiere recalcar Lucas? La importancia de que Jesús es el Mesías, es el Salvador. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de todo, ¿no? De plano sí no se ve, pero estábamos hablando del orden. Recuerdan que creo que toqué algo del orden que les dije que les iba a presentar una diapositiva. No se alcanza a ver, es una lástima. Empieza la Torá en el primer libro por Génesis y termina la Ketubim por segundo de Crónicas. No se ve, lo voy a omitir. Ok, ya vimos el camino, lo que estábamos viendo de Lucas. Vimos lo que es la Tanakh. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí de estas dos? Número 3, su señalamiento. Eso hablé también en el video virtual de Juan 5:39. ¿A quién señalan las Escrituras? A Cristo. A Jesús, porque dice, las Escrituras hablan de mí. Hablan de mí. Okay. Su cumplimiento, vemos de que empiezan profecías a cumplirse de su nacimiento, alumbramiento, etcétera, pero más en forma a partir de su ministerio, ya también lo vimos. Y su seguimiento, Hechos 8:37, creo que sí lo comenté en el video, ¿verdad? Acerca de Felipe, ¿sí recuerdan? No, eso ya. No, se quedó en el cumplimiento. Se quedó cuando ya se me acabó. Ok, Hechos 8:37. Nada más apunten ahí. ¿Recuerdan al evangelista Felipe? Sí. Sí, en Hechos capítulo 8 él recibió una dirección del Espíritu Santo que le dice, ve hacia ese camino. Él obedeció y fue hacia ese camino. En ese camino a la par, Dios estaba obrando en la vida de un etíope, un funcionario. Entonces era gente adinerada con muy buena posición, y nos dice la Escritura que él iba en un carro obviamente jalado por un burro o tal vez por un caballo, pero ahí iba. Entonces el Espíritu del Señor le dice a Felipe al oído, ve y acércate a ese carro. Entonces acercarse a un carro, ¿qué requiere? Correr, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ha de haber visto esta persona, el etíope? El etíope estaba leyendo un rollo de las Escrituras, ¿verdad? Estaba leyendo al profeta Isaías.
y lo iba leyendo en voz alta. Esto era una costumbre para los judíos. El declarar la palabra de Dios en voz alta era para ellos un símbolo de poder, porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces, cuando la palabra de Dios se expresa, cosas pasan. Entonces, él estaba leyendo eso en voz alta. Pero por más de voz alta que vaya, no creo que iría gritando. Felipe tuvo que hacer un esfuerzo por acercarse y oír. Y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Pues, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? A ver, párate. Y ya agarran y lo suben allá. Lo suben, ¿no? Lo invita a subirse al carro. Y dice la Biblia literalmente que él empezó a hablar, a explicarle las escrituras a partir del profeta Isaías. Y de ahí, ¿recuerdan lo que dice el versículo? No lo comentamos, ¿verdad? No. Hechos 8:37, si alguien lo quiere leer, levante su mano. Por favor, Hechos 8:37, bien fuerte. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 8:37. Hermanita. Sí, ya me equivoqué. Otro. Otra pregunta, si me la permites, tantito precioso. Sí, es que antes de Hechos 8:37, a ver. Gracias. Ay, tienes una letra que no me dio. A ver, una de letra gigante. Sí, no se preocupe. Felipe dijo, si crees de todo corazón, no, ¿saben qué? Era un poquito antes. Perdón. 32, ¿no? Nada más si podrían guardar silencio, por favor, para poder, dice, desde 34 lo comienzo a leer. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y ahí es el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿desde cuál escritura? Isaías Desde 53. Isaías le anunció el evangelio de Jesús. Gracias. Entonces esto es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta que hacían todos los maestros o todos los discípulos de Jesús. Ellos estaban enseñando de Jesús a partir de qué. ¿En qué se basaban para enseñar acerca de Jesús? No estaba el Nuevo Testamento, obviamente. ¿En qué se basaban? En la Tanaj. En todos los escritos, en la ley, los profetas y los salmos. Los citaban y a partir de ahí hablaban. El que empezó a hacer algo diferente, ¿quién fue? Fue Pablo, porque empezó a hablarle a gente que no tenía como referencia la Tanaj, que no desconocía, y por eso su lenguaje de Pablo es diferente al que utilizó Lucas, Juan, etcétera. Entonces, se estaba cumpliendo eso del seguimiento, de seguir presentando a Jesús o seguir viendo a Jesús a partir de las escrituras. Ok, ahora, mencionamos, bueno, ya ustedes ya vieron, ¿verdad? Todo lo que es la Torah. ¿Vieron el protoevangelio? ¿Qué significa? ¿No? Alguien dice, recuerda más lo que vieron, yo para tener una idea. ¿No vieron el protoevangelio? ¿Sí? ¿Qué significa? Bien, en Génesis 3:15, que es la promesa de que Jesucristo iba a dar salvación. Sí, que tu descendencia aplastará la cabeza de la serpiente, pero él te morirá. Es un protoevangelio. Es como decir, ahí está el resumen de todo lo que va a pasar. Del primer sacrificio, ¿sí vieron quién hizo el primer sacrificio humano? Que diga animal. A ver, humano no animal. Sí. Señor. Dios, ¿cuándo? Cuando cubrió exactamente el primer sacrificio de animales, Dios mismo lo hizo para cubrir de pieles a Adán y a Eva, porque ellos estaban revestidos con hojitas, ¿no? Y si están muy chiquitas, mejor algo más grande, ¿no? Lo de la sangre, los dinteles, el ángel de la muerte en Éxodo, ¿lo vieron? Sí, Éxodo. Es interesante cómo se les ordenó que rociaran con sangre qué puertas y dinteles, ¿verdad? ¿Cuáles son los dinteles? Yo me pregunto. pues el marco. El marco, ¿ok? Aquí estos son los dinteles. Esto, si yo lo veo así, sangre, y que cae sangre. ¿Qué le dibuja eso? Una cruz. Una cruz. Entonces hay símbolos muy importantes en eso, en esa parte del Éxodo. ¿El tabernáculo también lo vieron? Sí. Ok, correcto. La serpiente de bronce, obvio, la mencionaron también. Sí. Okay. El maná del cielo. ¿Sí? ¿Sí lo mencionaron? ¿En qué se liga con Jesús el maná?
El pan de... En que les pan del cielo. Jesús, Él es el pan de vida. Okay. Ahora, el agua de la roca, también, ¿y cómo lo relaciona? El Espíritu Santo. Jesús, ¿qué dijo? A ver, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿En qué momento dijo eso? En la fiesta, ¿En cuál fiesta? en la fiesta de Jerusalén, creo que era la de la De los Pascua. tabernáculos. Sí. Era la fiesta de los tabernáculos. ¿Recuerdan un momento antes? Bueno, le habían dicho, vamos a subir a Jerusalén. Dice, no, porque no ha llegado mi tiempo, vayan ustedes, yo no iré. Pero ya Y después ya agarró y llegó y llegó en el último día de la fiesta. Esa fiesta de los tabernáculos es parte de las fiestas que se ordenaba a Israel celebrar, ¿no? Sí. Y es importante porque en esa fiesta de los tabernáculos se celebraba a finales de otoño. Después de otoño, ¿qué estación viene? Invierno. A ver, agarrando otoño, invierno. ¿En invierno hay cosechas? No. ¿Por qué? Por el frío. Por el frío, porque no llueve. Y esta última fiesta de los tabernáculos, o sea, hacían tabernáculos, o ellos les llamaban sucots, que eran pequeñas tiendas, y la plática principal o la prédica principal era hablar acerca del agua. Entonces todos los fariseos ahí, los maestros de la ley, hablaban acerca de la importancia del agua y de la dependencia de uno de Dios y de la bendición del agua. Entonces era una oportunidad para que ellos oraran, para que Dios siempre les enviara el agua, para que tuvieran unas cosechas y terminando el invierno pudieran recoger algo para empezar una nueva primavera. Entonces esto es algo que hacían los fariseos, los sacerdotes, acerca del agua. Pero ¿qué pasa? De repente están hablando los fariseos y se para alguien y dice que levanta la voz. ¿Por qué levanta la voz? Porque había cantos, o sea, de esperanza, porque estaban confiando en que Dios les iba a dar una cosecha para que tuvieran, o sea, para que tuvieran agua, para que tuvieran una buena cosecha. Entonces, ¿quién levanta la voz y qué dice? Jesús. El que tenga sed, Venga a mí. y beba. Bajo este contexto que les estoy platicando, ¿cómo se ha de haber quedado la audiencia? Pues así como Súper sorprendida, están pidiendo a Dios que mande el agua para sus cosechas, para que ellos puedan sobrevivir y seguir viviendo, y de repente Jesús se para y dice, yo soy el agua. El que tenga sed, venga a mí y beba. O sea, eso fue impactante para esas personas, pero bueno, eso si no lo habían visto, pues ya lo toco. El Antiguo Testamento, una revelación progresiva de Dios. Pongo ahí palabra de Dios, palabra del hombre, la combinación bíblica. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? De eso también les puedo dar algo, lo puedo subir a la plataforma, no es muy grande, pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos ya leyeron el Antiguo Testamento, al menos casi en su totalidad? Levante la mano, no quiero evidenciar a nadie. Pero, ¿qué? De todo el Antiguo Testamento, lectura la normal. Biblia. Okay. Bueno, ok. ¿Entendieron mucho? No, a ver, piensen, ¿entendieron mucho? ¿Qué entendieron? ¿Qué dudas se les vinieron? ¿Cómo ustedes empezando a leer cuando decía, no quiero que nadie sobreviva, ni mujeres, ni niños, ni animales, arrasen con todo? ¿O qué tal cuando estaban buscando un salmo para recibir paz? Yo por aquí vi un salmo del Señor en mi pastor, pero se encuentran con que dice, ¿qué daría porque agarrara a sus niños y estrellara sus cabezas contra las rocas? Y te quedas, ¿no? ¿Sí les pasó eso? Sí. Yo la primera vez que leí la Biblia completa me la leí como en 3 semanas, día y noche, y no es de jactarme que entendí, no entendí nada, pero al menos tuve un panorama general, y en ese panorama general me salieron muchas dudas. ¿Por qué? Porque estoy leyendo la Biblia a partir de un contexto que yo desconocía. ¿A quién se le hace barbárico y malo el sacrificio de niños? Levante la mano. A todos, ¿verdad? Bueno, si ustedes estuvieran en el tiempo de Abraham, así de sencillo no les parecía barbárico. Les parecería algo totalmente normal. Totalmente normal. Entonces, el reconocer eso nos cambia la perspectiva de lo que vamos a
a estar leyendo muchos pasajes conflictivos, mucha violencia, pero tenemos que centrarnos en tratar de entender su contexto cultural, su contexto histórico y ver el avance de la palabra de Dios aún en esos tiempos. Por ejemplo, ahorita vamos a ver primero la creación. En la creación muchos dicen de que está hablando de días literales, otros que no está hablando de días literales, que etcétera, muchas cosas, pero ahí lo importante es ver lo que Dios está tratando de transmitir en ese pasaje. No está tratando de transmitir exactamente el sol, la luna, las estrellas, no, hay algo mucho más profundo. Recuerden que la mayor parte de la Biblia y del Antiguo Testamento está escrito de una manera narrativa y poética. Entonces lo poético no te da una respuesta lógica. Por ejemplo, si yo me preguntaran qué es lo que te gusta de tu esposa o qué ama, o que dime algo acerca de tu esposa, yo podría decir, pues yo la amo con todo mi corazón, es la sed que solo ella puede saciar, es como mi manantial de vida, y hace que mi corazón se acelere como un Porsche. Si tú lo tomas literal, eso, mi corazón no late como un Porsche, ¿verdad? Ella no es agua para que yo la beba, ¿verdad? Pero ¿doy a entender algo o no? ¿Y cómo lo estoy dando a entender? Poéticamente. Pero si lo tratamos de interpretar racionalmente o lógicamente, ¿qué va a pasar? Simplemente no lo vamos a poder entender. Y así es casi toda la Biblia. Y principalmente el Antiguo Testamento. Dicen muchos que siempre hay que buscar en el fondo. O sea, si tú lees todo literalmente, vas a encontrar cosas ciertas, pero cosas que te va a ser muy complicado. ¿Cómo que los muros cayeron? Literalmente todos cayeron. Y si Rahab estaba en los muros, ¿también cayó su casa? ¿Por qué? Porque le estoy leyendo en un plano que literal. Raciocinio. Pero si pone que sí cayeron, pero está hablando principalmente de que la fe destruye murallas y que la fe también construye esperanza y un puente para los que creen. O sea, hay muchas formas de entender. Génesis es uno de ellos. Entonces, cuando está hablando Génesis acerca de la creación y que dice que Dios creó la luz y luego creó el sol, eso para las personas que lo estaban escuchando era increíble, porque para ellos el Dios principal era el Dios Sol. Entonces, escuchar de que el sol fue creado, es como si les hubieras dicho, tu Dios lo creó mi Dios. O sea, un choque. Para nosotros lo leemos y no está mal, ¿cómo va a haber luz? Y el sol fue después, y el sol es el que da la luz. Tratamos de entenderlo como. Sí, literalmente. Y no lo vamos a poder comprender nunca del todo. No nos va a servir mucho. Pero si nos pasamos al contexto cultural del Dios Sol, y luego dice ahí el escritor, o Dios por medio del escritor, y luego hizo el sol como diciendo, este es Diosecito, se somete, yo lo creé. Los relatos de la creación, de las culturas muy antiguas, la mesopotámica o la sumeria, hay muchos relatos de la creación, antiguos incluso que los de Israel, que hablan acerca de que la creación del ser humano fue por peleas, por batallas de dioses contra dioses, y ya luego las obras y los restantes, ellos agarraban y tomaron esa materia y crearon seres humanos para que fueran esclavos de los dioses. ¿Sí? Eso es lo que dicen todos. Pero ¿qué nos dice la creación, el relato de la creación en Génesis? ¿Creó Dios todo a partir de la venganza, la ira, la pelea, o a partir de qué? De la nada, sí, pero con amor. El presentar ahí en Génesis en esos tiempos un Dios de amor era inconcebible. O sea, no se podía pensar, imaginar, ¿cómo que me estás hablando de un Dios de amor? O sea, eso no existe, eso no lo tenían en sus mentes.
Un Dios que haya creado al hombre no de las materias recogidas y lo haya puesto como esclavo, sino un Dios que a diferencia de las demás cosas creadas, lo agarra, toma sus manos y todavía sopla en él. Y lo ama y lo hace colaborador suyo en la creación y tiene una amistad y se pasea con él y le encarga cuidar de todo lo creado. Eso es muy diferente a ser un esclavo de los dioses. Entonces, la perspectiva en este tiempo para toda la gente de la perspectiva judía chocaba, o sea, no se podía entender. Entonces, si bien para nosotros muchos relatos que vamos a ver que son violentos y no entendemos y todo eso, en su tiempo fueron muy revolucionarios. Pero ahora, ¿por qué pongo revelación progresiva? Porque Dios empieza a mostrar poco a poco, poco a poco. De hecho, yo podría decirte, o te pregunto, ¿crees que todo lo que podemos saber acerca de Dios se encuentra en la Biblia? No. Están herejes, ¿eh? ¿Creen que todo lo que podemos entender de Dios se encuentra en la Biblia? No. Sí. Yo digo que sí. Sí y no. Todo lo que dice aquí es verdad. Todo lo que dice aquí es correcto. Pero ¿a poco Dios no te habla? No sé si para los que tengan hijos, que creo que son muy pocos, la mayoría está bien chavo, pero los que tengan hijos pequeños podrán entenderme cuando su hijo hace algo chistoso, o les dice algo, les hace una pregunta, o simplemente con su manita toma su dedo, y ustedes pueden recordar eso. No están viendo ahí a Dios, no les está hablando Dios ahí. Dios no les está mostrando su amor y todo. Tal vez de una manera no racional o escrita, pero Dios se sigue mostrando. Entonces, cuando Dios se mostraba a la gente a través de lo que estamos leyendo, se iba mostrando poco a poco. ¿Ok? Vamos a continuar con esto un poquito después. Esto nada más lo quería señalar, pero vamos a dar paso a empezar a estudiar la parte que nos toca de los profetas. Ahora, vas a decir, Josué no está en los profetas, pero recuerden que estamos viendo cómo viene en la Tanaj, y en la Tanaj es el primer escrito, el de Josué. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de Rahab. Nada más les voy a pedir es que siento que estamos un poco sofocados. Todas las mujeres se sientan aquí de este lado y los hombres, si se pueden pasar para acá atrás, por favor. Las mujeres tomen los asientos de adelante. Aquí estás bien. A ver. Y nada más mi hermano varón para que estiren los brazos. Aquí estás bien. Sí, pero ¿por qué siempre en las iglesias son más mujeres que hombres? A ver, aquí hay un lugar. ¿Estás bien? Hay otro lugar, otra dama, acá de este lado. Yo sé que el bebé ahí está. Ahí está. Nada más las mujeres adelante y bueno, vamos a escuchar y aprender un poquito acerca de Rahab. Vale. ¿Listos? Ok, pueden sentarse, gracias. Muy bien, pues vamos a leer un poco y dar una relevancia de esta mujer que a mí me impactó muchísimo cuando mi esposo me dijo, vas a hablar de Rahab. Yo decía, ok, pues la escuchamos, ¿no? Pero no con este contexto que va ligado con la vida de Jesús y sobre todo lo que Jesús hace en nuestra vida y es impresionante. Quiero empezar con la palabra de Dios que viene en la Biblia. Voy a leer la versión nueva, traducción viviente, ¿les parece? Sí. Y dice, luego Jesús envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de Acazio y les dio la siguiente instrucción: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Entonces, esta parte primera donde dice Rahab la prostituta y que la escuchamos en toda la parte de la Biblia, la prostituta. O sea, esa parte de etiqueta. Porque si cuando nosotros llegamos a Jesús, sabemos que ya no tenemos etiquetas, que somos hijos y que somos nuevos. ¿Ustedes por qué creen que está etiquetada, que trae una condición de vida? ¿Cómo la podemos ligar con esta parte? ¿Qué opinan, chicas? Que están todas aquí al frente y que estamos viendo esta parte de Rahab, donde dice la prostituta, y hay un señalamiento a ella, a su vida, porque efectivamente eso es lo que era en la casa de Jericó,
seguramente era una mujer que también pues recibía a muchos hombres, por eso es que se fueron a refugiar con ella. Seguramente ella pues conocía a todos los extranjeros o todos los que llegaban a la casa de Rahab. Esta parte a mí me encanta en este pasaje, porque ella dice que ella se reconoce a sí misma, como Dios nos reconoce a nosotros, Jesús nos reconoce a nosotros cuando llegamos, con esa condición pecadora, ¿no? De decir, ok, a lo mejor la prostituta, pero a lo mejor sí, la que no acepta su condición, a lo mejor la que se autoplacera, porque también es parte de un pecado, a lo mejor la que hoy se siente tan señalada y tan, a lo mejor maltratada, ¿no? Y ya es como, soy maltratada, y te pones un nombre, y te pones una etiqueta, y como hombre es igual, ¿no? En esta parte, pues es que yo a lo mejor, esa condición de alcoholismo que viví, de adicción, de, no sé, de en fin, muchas cosas, ¿no? Pero esta parte donde ella reconoce y dice que la vida de Rahab, en el versículo que ahorita les leí, pues ella reconoce a sí misma, ¿no? ¿Quién es? Y luego también, en todo este versículo que viene, voy a leer, en donde ella reconoce a Dios, que eso es lo que a mí me impactó. Esa parte de reconocer a Dios, en esa condición de decir, porque escuché, o sea, es como aquí, ¿no? A lo mejor estamos en esta colonia, en esta delegación, y escuchas que en la de junto hay un Dios poderoso, un Dios sobrenatural, pero que al final, pues para nosotros es a lo mejor más natural. En ese entonces, justo lo que comentaba mi esposo, pues bueno, la condición de toda la gente, pues hablaban de otro Dios, ¿no? No del que hoy conocemos como es Jesús. Entonces, aquí dice, pero alguien les avisó al rey de Jericó, unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab, saca fuera a estos hombres. Entonces ella realmente, con esta condición de prostituta que ponen, es una mujer valiente. Sí. Es una mujer que también se arriesgó su vida. ¿Pero por quién arriesgó su vida? Ustedes que conocen este versículo. Exacto, por su familia. Que eso también es lo que Jesús también nos llama, ¿no? Que nosotros también estemos y compartamos esta parte de lo que él hacía, ¿no? En estas parábolas que también hablaba mi esposo, tan sencillas que de repente, pues ella lo primero que pensó, decimos, seguramente no tenía hijos, pero tenía una familia que ella amaba profundamente. Y esa parte de decir, por este amor de ese Dios que yo escucho que es temeroso, porque al final ella reconoció quién era por temor a un Dios fuerte, a un Dios que había creado, pero al final ella en esta parte que estamos leyendo aquí, al momento de reconocer y de decir ese Dios, también entra una fe poderosa, y esa fe que nos da Jesús cuando llegamos a Él, pero también esa fe que transforma, y esa fe que transforma, tu vida nunca es igual. Tu vida ya no vuelve a ser igual en esta parte. Y eso es lo que también me encantó, que ella reconoció a Dios, a este Dios del que habla aquí, y que es, me voy a saltar el otro versículo donde dice, no es extraño que nuestro corazón está lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor su Dios es el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, el escuchar a ella, pues al final vivía, ahorita lo mencionabas, pues en una muralla que seguramente ella espiaba, como ahorita está aquí la ventana, y decir, pues allá están, estos guerreros que dicen que temían, ¿no? O sea, la gente de Jericó temía por ellos, ¿no? Por este Dios poderoso. Y eso es lo que Jesús viene a transformar. Jesús es un Dios de amor, que Jesús obviamente quita toda esta condición de parte de nosotros, pero que también nos da ese valor de saber la identidad que hoy tenemos como hijos. En la parte de Rahab y pues para entrar a la genealogía de Jesús, Dios la reconoce. ¿Y cómo la reconoce? ¿Cómo? Sí. Y es increíble, ¿no? Porque ves el anhelo de ella de decir, yo quiero pertenecer a ese linaje de Israel. O sea, decir, yo quiero ser parte de ellos, ¿no? Y decir, hoy yo quiero tener esa identidad como hijo. Y hoy yo sé que esa parte de Jesús que hace en mí, que ha transformado también, hay una promesa para mi familia,
Yo sé que también nosotros hablaremos de lo que ese Dios poderoso ha hecho. Y cuando hablan de esta mujer de fe, que también la ligan con la genealogía de Jesús, en Mateo 1:5, ¿quién lo puede leer? Chicas, de adelante, alguien que quiera compartir. Sí. Dice, Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab, Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed, padre de Isaí. Sí, esa también es la condición, ¿no? De decir que también había una promesa para ella. Tan fuerte y tan poderosa que, pues bueno, transforma y que ella es parte del linaje de Jesús. En Hebreos también, 11:31, también la nombra como héroe de la fe. ¿Quién lo puede leer para hacer mención? Amén. Por fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Gracias. Voy a leer un versículo en donde hacemos mención tan fuerte con esta cuerda de escarlata. ¿Se acuerdan? Que aparece y dice, pues bueno, nosotros vamos a reconocer tu casa al momento que tú lances en esta ventana la cuerda escarlata, ¿no? Y dice, y tú deberás, cuando extremo en la tierra, tú deberás dejar una cuerda de color escarlata colgada en la ventana por donde nos hiciste bajar, y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. ¿Qué significa esto para el pacto o este ya reconocimiento de parte de Dios para ella y decir, tú la avientas y arrojas? ¿Qué nos lleva a Jesús en esta parte tan poderosa? Bueno, yo lo que puedo ver que es un paralelo con lo de la Pascua, cuando se les dice que pongan la sangre y que todos los que estén dentro de la casa, que no salgan, serán librados. Exactamente. Entonces, para mí es un paralelo. Esa es una, y bueno, sabemos que la sangre de Cristo que nos salva, ¿no? Que esto también representa pues la sangre y el poder de Dios para transformar, y también de alguna manera nos marca, ¿no? Uh-huh. Ese es tan fuerte el emblema de Rahab al momento de aventarle, decir, no salgan, todos van a estar allí, pero va a haber una transformación, pero también va a haber un cambio. Entonces, esta parte se los resumo porque no tenemos como mucho tiempo, no sé si tengo más, 5. y bueno, me gustaría leer también en la genealogía de Jesús otro pasaje que es Santiago 2:25. ¿Quién lo quiere leer? Que ese sería un ejemplo de fe y obras. Dice, asimismo, Santiago 2:25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así es. Esa fe poderosa de la que hablábamos, que hizo que se transformara genuinamente todo al grado de que su vida nunca volvió a ser la misma. Pero ¿por qué creen ustedes que en todo momento la nombran como Rahab la prostituta? ¿Qué podemos sacar a conclusión de este versículo de Santiago, donde la vuelven a mencionar como... Puede ser que a pesar de su condición de prostituta, pues es salva y es un héroe de la fe, como nosotros que, pues quién sabe qué cargas tengamos, qué pecados tengamos, pero aún así somos justificados. No importa la etiqueta que a lo mejor el mundo nos ponga, ¿no? O sea, Dios nos reconoce tal cual, o no sin etiqueta. Así es. Así es. Además, no es la única mujer de la que se habla así, pues, feo, ¿no? También Ruth la Moabita, el origen de... Que la criticaban. Por incesto, ellos entregan a su papá. Mas, sin embargo, también Ruth la Moabita se cuela en la genealogía de Jesucristo. Entonces, esa a nosotros nos enseña que no importa cómo nos ve el mundo, nosotros tenemos que creerle a Dios lo que Dios dice de nosotros. Así es. Y de alguna... Adelante. Fue justificada por su fe, no sí. Así es. Así es. Yo creo que también es para que nos sintamos empáticos, ¿no? Del lado de que la mujer
dice es ramera, ¿no? Y por ejemplo, nosotros decir, nosotros qué somos o qué fuimos también. Exactamente. Creo que aquí, bueno, la última. Perdón. Bueno, cuando veíamos Mateo, veíamos que pues al final todas estas generaciones vienen para el nacimiento de Jesús, que fue como el que llegó a romper cadenas. Y yo lo veía porque, por ejemplo, comenta que Rahab era una ramera, pero, por ejemplo, también estaba Betsabé, que fue la que adulteró con David. Entonces, como que llega Jesús y te dice, ¿sabes qué? Aquí no importa quién fue y quiénes fueron, porque para eso estoy yo, y ya llegué a romper cadenas de toda la generación pasada. Así es. Es increíble todo lo que comentan, y creo que esta parte de condición, yo creo que ella también decidió decir de dónde vengo, para no olvidarte nunca, y que es algo de nosotros, ¿no? Decir, yo sé de dónde me sacó Dios, yo sé de dónde vengo, pero sé también lo que hoy ha hecho en mí, lo que hace en mi familia, y en todo momento esa condición nos recuerda también quién es Jesús en nosotros, ese poder, esa autoridad, y al final, pues, ¿por qué estamos? Por su sangre hemos sido sanados, ¿no? Que fue de alguna manera emblemática el decir, esta cuerda escarlata, yo tengo un pacto contigo y tu familia, en donde haré todo nuevo, todo se transformará. Me encantó, es algo que les quería, bueno, que me dio la oportunidad de mi esposo para compartirles a ustedes. Es una vida increíble, la verdad es que sí recibí mucha instrucción de parte de esta parte de fe, esta parte de cadenas, lo que comentan de cada una de sus genealogías, y qué orgullo y qué privilegio, imagínense, ya ser ella en generación de Jesús. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Muy bien, chicos, muchas gracias por su participación. Gracias. Muy bien, pues increíble, ¿no? Como Dios traza lazos o puentes que incluso a nosotros como hombres se nos hace raro, ¿no? Y voy a retomar un poquito de lo que estaba comentando de eso de poner a una mujer como parte de la genealogía de Jesús. Estaba increíble, de lo que la mujer no tenía participación en lo absoluto. La mujer era segregada. Muchos dicen que la Biblia es misógina, es machista, es patriarcal, un sinnúmero de cosas. Y sin embargo no es del todo cierto eso, porque aparecen historias como esta que nos empieza a dar atisbos del valor de la mujer. Mi hija mayor se llama Isha. Isha es la primera vez que aparece el nombre mujer en la Biblia, antes de que cayera en pecado. Cuando cae en pecado ya no se le llama Isha o Isha, se le llama Eva. Pero ese título, cuando aparece de mujer, esta mujer es carne de mi carne, es lo voy a poner. Pero ese es no hay marcador, ¿verdad? Sí, a ver, pero ese es en el hebreo, ¿verdad? Se lo llevó. No estaba. Hermano. Okay. Hermano. Ay, muy amable. Qué linda. Muchas gracias. Ay, le toque. Es que es corriente. Ok, a ver. Sí, claro, es hebreo. Acuérdense que no había griego ni nada de eso, ¿no? Y significa varón. Ish a varona. En algunas traducciones viene varón y varona. Pero esta palabra Isha en hebreo tiene un sentido precioso porque significa plenitud de creación, hermosa en todas sus expresiones, hermoso en su pensamiento. Entonces, esa palabra utilizada empieza a revelarnos de que Dios te empieza a tratar de darse a conocer o de dar a conocer la importancia de la mujer para él. Entonces, viendo esto, viendo atisbos como los que vimos de Rahab y los que vamos a ver más adelante de las mujeres, es la manera que Dios progresivamente nos ha ido mostrando su valor, hasta que llega Jesús y es el boom, las incluye como discípulas, sus cercanas,
Hay historias hasta que se inventan que de amor con María Magdalena y No, todo eso, sí. pero la mujer empieza a cobrar un papel súper relevante. El rabino no podía hablar a solas con una mujer porque no era permitido, y él trata todo eso, y con respeto, con amor, con ternura. Y déjame decirte que Jesús no era guapo, no era atractivo físicamente. Vamos a ver más adelante que hay palabras que dicen que no hay atractivo en él como para que le deseemos. No hay atractivo ¿qué? Físico, o sea, si tú te fueras por el físico, pero también dice la escritura, pero la gracia se derramó sobre tu vida. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios. Cuando dice que es hermoso, es por la gracia que se derramó en ¿qué? En sus labios. La manera de hablar. Ahora sí que verbo mata carita. La manera de hablar. Imagínense, y luego si los ojos son la ventana del alma, imagínate la mirada de Jesús. Y lo que hablaba, y lo que decía. Y cuando levantaba a una mujer sorprendida en adulterio. O sea, como eso que apareció desde aquí, desde Isha. Y ahorita, vimos por medio de mi esposa con Rahab, está hablando de cómo es importante para Dios la mujer, aunque en esos tiempos la mujer no tenía valor. Como dice mi esposa, la seguirán etiquetando como prostituta, que visto desde algo positivo, pues me recuerda quién era, no quién soy. Quién era, de lo que Dios me sacó. Pero por otro lado, casi la etiqueta de que yo creo que Jesús no le llama ahorita a la prostituta. Yo creo que tiene un nombre que está reservado para ella y que solamente ella va a conocer, al igual que tiene los nombres reservados para cada uno de nosotros. Pues dice la palabra de Dios que Dios nos da un nuevo nombre. A Pedro, inclusive a Pedro le cambió el nombre. Pablo hasta se lo cambió. No, pero aparte les va a cambiar otra vez el nombre. No sé cómo me vayan a llamar a mí. Hasta lo dicen Apocalipsis. No sé qué nombre, pero debe de tener un significado precioso y Dios va a saber cómo. Bueno, entonces, ¿alguna duda, pregunta ahora repetir hasta aquí? Conforme vamos avanzando, vamos a ir viendo cosas un poco teológicas de cómo se concebía en ese tiempo, y vamos a ver un poquito de un personaje para irlo llevando de la mano. ¿Les parece bien así? Sí. Okay. Bueno, pues sería todo. Muchísimas gracias. A usted, gracias. ¿Cuándo sube los videos? Sí, claro. Los videos ya están. Ya los tengo ahí. Ya los subieron. Lo de